junto a mis compañeros les hablaremos de las corrientes. La comprensión de las corrientes de proceso, entrada y salida es fundamental para cualquier ámbito donde se realicen actividades comerciales. Estos conceptos proporcionan un mapa conceptual para entender cómo funciona cada sistema, desde la entrada inicial de los recursos, pasando por un proceso de transformación y por último la obtención de los productos finales. Esta estructura permite a las organizaciones ver el área de mejora, optimizar la eficiencia y garantizar los resultados obtenidos. En este contexto exploraremos tres distintas empresas: INACAP, un restaurante y una constructora. En la corriente de entrada de la empresa constructora tenemos bastantes participantes. Entre ellos los que más resaltan vendrían a ser arquitectos, que son los profesionales que diseñan y hacen los respectivos cálculos para poder determinar qué estructura va a ser la que vamos a poder montar en el terreno, ya sea una casa, edificio, galpones, un largo, etc. También contamos con ingenieros civiles, que son los profesionales que se encargan de el llevar a cabo, el guiar la faena para que se pueda terminar en los tiempos y con los presupuestos deseados y planificados. Posteriormente tenemos maestros, que en esta categoría entra mucha gente, porque entran maestros carpinteros, maestros albañiles, enfierradores, maestros trazadores y un largo etcétera. Ellos son los encargados básicamente de ir entregando un avance en la construcción. Llámese avance a ir haciendo las perforaciones de las fundaciones, colocar su respectiva enfierradura, posteriormente su hormigón, y así ir avanzando, como se puede ver acá en los edificios que tengo acá al lado. Bueno, también entre toda esta corriente de entrada tenemos que contemplar maquinaria terrestre y semiterrestre. Llámese maquinaria terrestre a una retroexcavadora, a un transportador de carga, coloquialmente llamado gato, a una grúa pluma como la que podemos ver allá. Ya, eso más o menos sería la maquinaria que participa de nuestra corriente de entrada. Por último, podemos encontrar en nuestra corriente de entrada lo que vendrían a ser nuestros proveedores, que tenemos proveedores de materiales ligeros, materiales pesados. Llámese material ligero, lo que podría ser planchas de madera, vulcanitas, internil y otros pequeños materiales que se van necesitando en el transcurso de una obra. Y llámese materiales pesados a lo que vendría a ser fierro de construcción, hormigón, moldajes y un largo etcétera. Bueno, más o menos estos a grandes rasgos son algunos de los componentes que vendrían a formar nuestra corriente de entrada. La corriente de proceso la podemos dividir en al menos tres partes, que sería el proceso de planificación, el proceso de ejecución y el proceso final. En el proceso de planificación podemos tener a participantes de la corriente de entrada, como por ejemplo arquitectos, ingenieros, dibujantes técnicos, administradores y un personal administrativo donde se encarga del diseño, de la planificación de la faena y su presupuesto. En el proceso de ejecución entrarían a participar, como lo dije anteriormente, maestros, trazadores, arquitectos, ingenieros y un sinfín más de personal y maestros que podemos detallar en otro momento. Y por último, en el proceso de finalización vendrían a participar vendedores, encargados de postventas, arquitectos, dueños de la empresa y los clientes donde se le entregan dicho inmueble, ya sea oficinas, casas o departamentos. Por último, vendría la corriente de salida de la empresa constructora, que en este caso en particular podría ser un edificio como el que tenemos acá enfrente, un galpón como el que tenemos al lado, o casas como las que tenemos acá adelante.
Ese sería el resultado final después de haber pasado por nuestra corriente de entrada, proceso. Una vez terminado el proyecto, esto vendría a ser lo que obtendríamos. Un departamento, en este caso vamos a dar el ejemplo, totalmente habitable en muchas ocasiones, ya con un dueño, o sea, totalmente listo para ser entregado y que el propietario disfrute de su bien inmueble. Les voy a hablar sobre los pasos de una corriente de entrada que conlleva un restaurante. Primero que todo, debemos tener todo lo que es el personal administrativo, los equipos de refrigeración para guardar los productos, todo lo que sea congelado, los equipos de cocción para la preparación de los platillos, estanterías, losas, ya sean platos, platos hondos, cucharas, cuchillos, tenedores, vasos, copas, todo lo que conlleva a una comida en un restaurante. Todo lo que es el inmobiliario, las mesas, las sillas, los manteles, los chefs, los meseros, los bartenders, la cajera, el supervisor y nuestros proveedores. Bueno, como segundo proceso tendríamos los 4 principales que lleva la puesta en marcha de un restaurante. El proceso de planificación, donde están todos los pasos a seguir una buena administración. Dirección de un restaurante, sección, decisiones financieras y económicas. Después tendríamos el proceso de gestión de recursos, donde destacamos la gestión de los recursos físicos, recursos humanos, la estructura, la mercadería y el personal que vamos a tener disponible. Y finalmente tendríamos la corriente de salida, donde acaba el producto final que fabricamos o que nos hace llegar el servicio que ofrezcamos. En este caso, nuestro producto final serían distintos platillos para poder degustar, ya sean platillos de otros países, diferentes sabores, postres, carnes, tragos, entre otros. La corriente INECA la vamos a comenzar desde su proveedor hasta su consumidor. Se entiende por proveedor que es quien provee o abastece todo lo necesario a un grupo de personas, asociaciones, entre otras. En este caso podríamos considerar las becas estudiantiles debido a que son beneficios que motiva a la gente a estudiar en institutos, universidades. Como proveedor tenemos al Estado chileno con gratuidad, beca Milenio, beca Excelencia Académica, beca Bicentenario, beca Junaed, que es la beca de alimentación. Además tiene el crédito CAE, que la diferencia de otras, esto es un préstamo económico que financia los bancos. A INACAP también se lo podría considerar como un proveedor debido a que tiene becas internas, como la beca Mérito, la beca Excelencia, entre otras. Ahora viene la corriente de entradas, que son todos los recursos que la empresa extrae del medio, ya sean insumos materiales, administrativos, mano de obra, entre otros. En recursos humanos tenemos a los directores de INACAP, asistentes administrativos, a los docentes, a los estudiantes, al personal de aseo. En cuanto a los recursos materiales tenemos la biblioteca, las salas de clase computacionales, tenemos el casino, los baños, entre otros. El proceso de transformación está destinado a producir bienes o servicios. En cuanto a INACAP, podemos destacar como uno de sus procesos más importantes la capacitación que tienen nuestros docentes para poder hacer clases de forma clara y sencilla. Esta capacitación está basada en un modelo de desarrollo y gestión de docentes técnicos profesionales en base a un enfoque pedagógico de aprendo haciendo. Este enfoque se basa en 4 ejes. Uno de sus ejes es el perfil de docente que vela por la asignación adecuada y apropiada para las actividades. Segundo, tenemos la formación y acompañamiento que fortalece las capacidades del docente. Tercero, tenemos la categorización que reconoce la contribución de los docentes según sus actividades y características. Y por último tenemos la evaluación y mejora continua, que en esta identifican sus fortalezas y sus buenas prácticas. En cuanto al procesamiento material, tenemos bibliotecas totalmente equipadas con computadores, salas de estudios, préstamos de libros en forma gratuita. También tenemos casinos
que están equipados con mesa y microondas para los estudiantes que necesiten alimentarse en su horario estudiantil. Ahora vamos con la corriente de salida, que es todo resultado después de su transformación. En este caso tenemos a los estudiantes totalmente egresados, capacitados para desempeñarse en sus carreras, en su campo laboral. Y como finalización tenemos al consumidor, que en este caso vendrían siendo la empresa, contratando egresados y titulados para un bien común de su empresa a cambio de una gratificación económica. Además podríamos destacar a INACA con sus ferias laborales, que ahí asisten empresas grandes para la contratación de estudiantes y poder quien desee trabajar, llevar su currículum vitae y así poder obtener un campo laboral más amplio. Bueno, en conclusión, el análisis de la corriente de entrada, proceso, corriente de salida, nos ofrece una perspectiva invaluable para poder optimizar operaciones y recursos en distintos entornos. Entornos como un establecimiento estudiantil, como sería INACAP, en donde se optimizan los recursos como profesores, estudiantes, infraestructura, tecnología. Si lo llevamos al rubro de la comida, en este caso un restaurante, nos permite optimizar procesos y recursos como materias primas, cocineros, chefs, maquinaria con la que se tiene que contar, entre otras. Y si lo llevamos al punto del rubro de la construcción, en este podemos notar que se optimizan procesos, mano de obra, proveedores, terreno, entre otras cosas. Al centrarse en estas tres etapas, nos permite a nosotros como futuros administradores o dueños de una organización poder optimizar de mejor manera, buscar mejoras,